disponemos para la palabra del Señor, como el pastor Efraín decía, vamos a iniciar una serie de predicaciones. Y bueno, yo quisiera preguntar para dar inicio, que tú puedas pensar ahí donde estás, en lo siguiente. ¿Qué piensas tú respecto a la iglesia? Cuando escuchas el término iglesia, ¿qué es lo que se viene a tu mente? ¿Qué entiendes tú por ser iglesia de Cristo? ¿Cuál es tu entendimiento sobre ser iglesia de Cristo? Si alguien te preguntara, oye, ¿cuál es la misión de la iglesia? ¿Tú qué responderías? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? O tú sabes o podrías dar respuesta sobre qué rol juega la iglesia en tu vida como creyente. Bueno, son algunas preguntas que nos ayudan a introducir esta serie y esta predicación. Miren, nosotros vivimos, hermanos, en tiempos donde la iglesia enfrenta una presión constante. Las filosofías del mundo, las modas pasajeras y que abundan, las ideologías, las cosmovisiones, intentan de una u otra manera redefinir lo que tú y yo creemos como hijos de Dios, la manera como vivimos y especialmente intentan redefinir quiénes somos como iglesia. Y esa corriente que es cultural, que es muy hostil, por cierto, trata de diluir justamente la identidad que tenemos como iglesia, como pueblo de Dios. Ahora, el peligro más grande no es lo que el mundo dice. El peligro mayor es lo que nosotros como iglesia olvidamos. Ese es el mayor peligro. El mundo puede decir muchas cosas y tratar de redefinir la iglesia de muchas formas. Pero el mayor riesgo es cuando la iglesia, nosotros, olvidamos quiénes somos. Porque cuando tú y yo olvidamos nuestra identidad como iglesia, perdemos el rumbo. O sea, cuando tú no sabes algo para qué es, no puedes usarlo bien. Es decir, no sabemos hacia dónde vamos. Perdemos el propósito, pero especialmente la capacidad de impactar al mundo con el carácter de Cristo. Así que, en razón de eso, queremos dar inicio a esta serie porque tú y yo necesitamos una mayor comprensión, mejor comprensión y más grande comprensión de lo que es la iglesia. Tú y yo necesitamos definir, entender y experimentar nuestra identidad como miembros de la iglesia de Cristo. Eso es fundamental, hermanos, para tu vida y para la mía. Y quizá la razón más fuerte para eso es porque no hay cristianismo sin iglesia. No hay cristianismo sin iglesia. No es posible vivir una vida como creyente lejos de la iglesia. Así que para eso vamos a estar cada domingo mirando algunas partes que nos ayudan a entender sobre ser iglesia, identidad, misión y vida en Cristo. Y hoy vamos a comenzar, vamos a ir a la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Vamos a ubicarnos ahí. Aquí hay uno de los textos quizá que muchos de nosotros conocemos, que hemos leído quizá en diferentes oportunidades, que es el verso 9 y verso 10 del capítulo 2 de Pedro. Pedro le escribe esta carta a creyentes que están dispersos por Asia Menor y que están de alguna manera recibiendo cierto tipo de hostilidad. Ahora, la característica, digamos, interesante de esos que están dispersos, esos cristianos, la mayoría de ellos son de origen gentil, es decir, no son judíos, de linaje judío, sino que ellos han sido alcanzados por la gracia de Dios de otras etnias y de otros lugares. Pero lo interesante es que vamos a ver que en medio de esa hostilidad que está viviendo esos cristianos en particular, Pedro no les da una estrategia de cómo defenderse
ante la hostilidad o cómo enfrentar la persecución o cómo tratar con las calumnias, no. Lo que Pedro más bien hace es recordarles a ellos cuál es su identidad. Así que vamos a leer entonces juntos 1 de Pedro capítulo 2, verso 9 y 10. Yo les pido que por favor nos pongamos en pie para leer la palabra del Señor, y como son apenas 2 versitos nomás, ¿qué tal si lo leemos juntos? ¿Sí? ¿Tienen ustedes ahí sus Biblias? O está aquí en las pantallas si no lo tienen, pero vamos a leer juntos estos 2 versos, a ver si nos unimos a una sola voz ahí. ¿Listos? Leemos la palabra del Señor así. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Bueno, oremos al Señor. Padre, queremos ponernos delante de ti en esta mañana, nuestros corazones, nuestras mentes, pidiendo que tú nos ayudes a recordar o a afirmar en lo profundo de nuestros corazones la identidad que tú nos has dado como iglesia. ¿Por qué hay tantas ideas rondando en nuestra mente? ¿Por qué hay tanta hostilidad de un mundo que quiere infiltrarse, quiere permear la iglesia para cambiar el entendimiento y para darnos imágenes incorrectas de lo que es la iglesia? Lo que a la vez, Señor, nos conlleva tristemente y lamentablemente a perder el rumbo, a perder y desaprovechar lo que tú nos has dado como cuerpo de Cristo. Así queremos colocar hoy este primer ladrillito, Señor, pensando en la identidad. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos nosotros? Arraiga eso en lo profundo de nuestro ser para que podamos ser movidos, impulsados a vivir para ti. Pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pueden tomar asiento. Voy a desarrollar esta predicación hoy básicamente en 2 ideitas o 2 puntos. Lo primero es que quiero hacer unas como afirmaciones acerca de lo que no es la iglesia. Eso nos ayuda un poquito como a quitar la maleza que hay, especialmente pensando y observando el texto bíblico y teniendo en nuestra mente la escritura en la generalidad, pensar qué no es iglesia, qué es lo que la iglesia no, la Biblia no dice que es la iglesia. Y en segundo lugar vamos a mirar entonces lo que sí es la iglesia y especialmente ver la descripción que hace Pedro acerca de ella. Entonces, algunas ideas en primer lugar sobre qué no es la iglesia, lo que tú no vas a encontrar en ningún lado de la escritura y que quizás nosotros por la influencia del mundo o por las imágenes que nosotros mismos nos creamos y nos fabricamos, quizá puede estar de alguna medida en nuestro entendimiento. Entonces, cuando hablamos de iglesia, no estamos diciendo que la iglesia es simplemente una institución. Una institución tiene que ver con estructuras, con reglamentos, con estatutos. Y si bien la iglesia sí tiene una estructura, sí hay unos estatutos, sí hay un reglamento, eso no hace que la iglesia sea iglesia. Es decir, el solo hecho de pensar que la iglesia es una institución no es la definición que nos da la escritura en ninguna parte acerca de la iglesia. En ninguna parte vas a encontrar que la Biblia diga que la iglesia es los estatutos, los reglamentos o la estructura. Sí hay una estructura, pero no es propiamente una definición de iglesia. Tampoco la iglesia es el edificio o la sede, ¿cierto? La planta física, este lugar en el que nos encontramos hoy, juega un rol importante, por supuesto que sí, en la iglesia. Porque imagínense ustedes, aquí estamos disfrutando, ¿cierto?, de un lugar cómodo, tranquilo, donde sabemos que nadie va a venir a molestar, donde podemos hablar, cantar juntos, tenemos energía, tenemos luz. Es decir,
juega un rol en nuestra identidad o más bien en nuestro desempeño como iglesia. Pero no es, o la Biblia no nos dice en ninguna parte que el lugar sea la iglesia. De hecho, ustedes recordarán que en la historia la iglesia ha sido perseguida a lo largo y ancho de la historia. Y que muchas veces, tiempo atrás o ahora en la actualidad, en muchos lugares, la iglesia, personas que son llamadas cristianas, no pueden congregarse en un solo lugar, no hay un lugar. Y eso ya nos empieza a quitar esa maleza o esas ideas equivocadas que tenemos. Recientemente nosotros vivimos algo así cuando entramos en la pandemia, ¿se acuerdan? Algunos de ustedes que han estado aquí desde ese tiempo recordarán los momentos en los que tuvimos que cerrar estas puertas y tuvimos que irnos a las casas. ¿Y qué pasó? Sí, cierto, si esto era la iglesia, entonces ¿dónde quedó? Así que la Biblia nos dice que la iglesia no es el lugar físico. Tampoco la iglesia es como algunos han llegado a pensar, incluso a vivir, consciente o inconscientemente, pero la iglesia no es un club social. Yo no sé cuántos de ustedes han estado alguna vez afiliados a un club o alguna cooperativa que tenga algunos beneficios, ¿cierto? Pero a veces hay la idea equivocada de comparar o asemejar la iglesia como a un club. Apenas un lugar para hacer cierto tipo de amistades, relacionarnos con otros, pero especialmente para tener unos beneficios. Es decir, para tener un buen rato, para desestresarnos, para disfrutar, para sentirnos bien, pero luego nos vamos. Es como el consumismo, ¿no? Que tomamos lo que queremos, lo que nos gusta, y lo que no nos gusta lo desechamos. Y esa es la idea. Tú en un club haces lo que tú quieres. Tú pagas porque tú quieres disfrutar de unos beneficios que esa institución, ese lugar te ofrece, pero tú haces uso de eso como tú quieres, ¿verdad? Y simplemente estás ganando un provecho apenas de eso. Y hermanos, tantas veces, desafortunadamente, creyentes ven a la iglesia de esa manera, como un club, donde vamos, disfrutamos un ratico, nos desestresamos, nos dan palabras de ánimo y regresamos a la vida. Es decir, solamente obtenemos un beneficio y no más. Pero también la Biblia en ningún lugar nos dice que la iglesia sea un lugar religioso. Así que no, la iglesia no es un lugar religioso. Mucha de nuestra tendencia es a calmar la conciencia religiosamente. Y eso nos hace ver a la iglesia como ese lugar en el que acudimos para simplemente cumplir con Dios y tener sus favores en la semana. Es decir, pensar que venimos a este lugar simplemente para cumplir con nuestra parte del trato con Dios y poder ahora sí pedirle que nos bendiga en la semana, o más aún para simplemente calmar nuestra conciencia o para asegurar nuestra salvación. Y la Biblia nos dice contundentemente, no, eso tampoco es la iglesia. Bueno, apenas esas que quiero mencionarles, podríamos hablar de mucho más, pero quizás son de las que más con frecuencia vienen a nuestra mente cuando pensamos en iglesia. Así que lo queremos hacer en estas semanas, próximas predicaciones, es recordar, pero también corregir nuestra idea, nuestro entendimiento de lo que es la iglesia. Pero entonces, ¿qué sí es la iglesia? Así que vamos ahora sí a nuestro pasaje aquí en 1 de Pedro capítulo 2, verso 9 y 10, ¿qué sí es la iglesia? Lo que Pedro está haciendo aquí es una descripción de lo que es la iglesia. Pedro nos está diciendo que Dios es el diseñador de la iglesia. Él se la inventó. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús estaba con Pedro y los discípulos y él les preguntó, bueno, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Y Pedro al final de esa conversación dice, tú eres el Cristo, ¿se acuerdan? Y Jesús le dice, bueno, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. ¿Quién edifica la iglesia? Cristo, Dios. Eso es así, no solamente en ese momento, pero aún desde antes, como veremos en esta predicación. El plan de la iglesia es de Dios. Él lo diseñó, Él se lo inventó. Por tanto, ¿quién nos define qué es la iglesia? Dios. Él mismo
es quien nos define qué es la iglesia. Y justamente eso es lo que queremos esta mañana, es pensar en la identidad de la iglesia según Dios, no según nosotros, no según el mundo, sino según Dios. Pedro comienza diciendo lo siguiente: pero ustedes, él está haciendo un contraste con los impíos, con los malos, pero él dice, pero ustedes son linaje escogido. Ahora, lo que Pablo va a hacer con estas palabras, muy intencionalmente, es que Pablo va a aplicar palabras y definiciones que estaban dadas al pueblo de Israel y se las va a aplicar a la iglesia. Así que noten conmigo, por favor, esta expresión, linaje escogido. Pablo está tomando palabras textualmente de Isaías capítulo 43 en el verso 20, cuando Dios dijo, este es mi pueblo escogido. Estaba hablando en ese entonces de Israel. Pero Pedro está tomando esa misma expresión para aplicársela ahora a la iglesia, nosotros. En esa oportunidad, Isaías, el profeta, también dijo, este es pueblo que he preparado o he creado para mí. Y Pedro está diciendo, esos somos nosotros, linaje escogido. Es decir, que él está aquí ligando la identidad de Israel como pueblo de Dios con la iglesia en el Nuevo Testamento, con nosotros. La iglesia es, dice Pedro, como un nuevo linaje. Y esta es la idea que él está queriendo decir aquí. Israel en el Antiguo Testamento estaba constituido por una razón. Ellos eran descendientes ¿de quién? ¿Recuerdan ustedes? ¿De dónde venía todo el pueblo de Israel? De Abraham, ¿cierto? Este era el padre de Israel. Así que la descendencia de los judíos, de los israelíes, provenía de él. Uno era israelita en el Antiguo Testamento, judío por el hecho de provenir por el linaje de Abraham. Pero lo que está diciendo Pedro ahora es que nosotros, la iglesia, también es linaje escogido. Noten ustedes, ya no por descendencia de un hombre como Abraham, eso está también explicado en Gálatas, pero más bien de manera espiritual. Es decir, que Dios en su predeterminado amor para su pueblo también tenía a un pueblo más allá de los límites de Israel, de solamente aquellos que provenían como descendientes de Abraham. Esta es la iglesia, que es linaje escogido, es decir, que refleja ahora la diversidad. Porque antes lo que era el pueblo de Dios era porque ellos eran étnicamente un solo pueblo. Geográficamente estaban ubicados en un lugar. Ellos pertenecían a un linaje proveniente de Abraham. Pero ahora lo que dice Pedro es que nosotros como iglesia somos de ese linaje. Es decir, que tú y yo, aunque no provengamos del mismo lugar, somos iglesia, somos pueblo. Y eso es muy interesante, porque fíjense ustedes, que nosotros, un grupo tan diverso, piensen nomás en los que estamos aquí el día de hoy. Si pensáramos tan solo en los que estamos aquí, podríamos pensar en la inmensa diversidad. Diferentes trasfondos, diferente crianza, diferente lugar de nacimiento. Tantas cosas que nos hace diferentes. Pero lo que Dios ha hecho es reunirnos y hacernos parte de su iglesia. Hermanos, mire, la iglesia no es un grupo de personas que simplemente se reúnen por un interés en particular. Hay muchas causas que se unen por intereses, ¿verdad? Por ejemplo, hay grupos que se reúnen porque les encantan las motos, ¿cierto? ¿Han visto esos grupos? Y que los une, ¿qué es lo que los une? El gusto por las motos. Entonces viajan y hacen cosas, travesías en moto. Hay otros que se unen porque les encanta, no sé, el fútbol, ¿cierto? Y entonces comparten esa pasión. Y ustedes los ven todos los domingos o el fútbol en el estadio. Ahí está congregado un grupo de personas por un interés en particular, que es el fútbol. Y así diferentes razones que las personas se unen por gustos, por tradiciones, por intereses. Pero hermanos, piensa en la iglesia por un momento. Lo hermoso
y maravilloso de la iglesia es que refleja la gloria de Dios porque nos reunimos personas completamente diferentes, con gustos diferentes, intereses diferentes, y nos reunimos para adorar a nuestro Dios. Nos reunimos para tener comunión unos con otros. Nos reunimos para acompañarnos unos a otros, para ayudarnos unos a otros. ¿No te parece eso glorioso? O sea, ¿qué hace eso? ¿Cómo es que yo puedo caminar con personas tan diferentes a mí? ¿Cómo es que termino abriendo mi corazón con una persona que yo nunca había conocido? En estos días hablaba con un hermano que me hablaba sobre un grupo que tienen aquí en la iglesia, un grupo de esposos que se reúnen y hablan y abren su corazón y comparten con sus hijos sobre sus luchas, sobre sus necesidades. Y hablábamos sobre qué precioso es eso. Qué hermoso es que al ser tan diferentes, tan distintos, Cristo nos ha unido en Él para ser una iglesia, para ser un cuerpo, para estar juntos. Eso es precioso. Y la Biblia nos dice que en eso fuimos tú y yo escogidos desde antes de la fundación del mundo, desde una eternidad pasada. Hermanos, la iglesia no es el plan B de Dios. No es que Israel fracasó, entonces Dios tuvo que inventarse otra cosa, a ver cómo salía adelante. No, no, no. Dios había planeado la iglesia. Por eso Pedro dice, ustedes son linaje escogido. Ya Dios de antemano, como otros textos lo aseveran, Dios nos había escogido en Él, en Él. Él escogió un pueblo para sí y lo está formando, cada día nos está formando a la imagen de Cristo. Tú y yo fuimos escogidos para ser parte de su iglesia. Y yo no sé qué piensas cuando escuchas esta idea, escogido, escogido. A mí, hermanos, cuando yo pienso esa palabra me sigue retumbando profundamente en el corazón. Escogidos, escogido. ¿Escogido yo? ¿Yo? ¿Nosotros? No sé si les ha pasado alguna vez que han hecho pruebas para entrar a un trabajo y de entre 500 lo llaman a usted y le dice, vea, después de todas las pruebas y los procesos, usted ha sido el escogido. ¿Cómo se siente eso? ¿Cómo se siente eso en el corazón? Ahora, en esos escenarios a uno lo escogen ¿por qué? Capacidades, habilidades, competencias. Pero saben, hermanos, aquí no fuimos escogidos por absolutamente nada de eso. Nada, absolutamente nada de eso. Él nos escogió por voluntad propia. Y por eso decimos, a Él sea la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Esa verdad siempre debería mantenernos humillados y siempre debería conducirnos a adorar a Dios. Porque Él te escogió a ti, siendo quien eras, estando donde estabas, Él te escogió. Pero también dice la Escritura que no solamente somos linaje escogido, pero también dice que somos real sacerdocio. Esta es la idea de que servimos, hermanos, porque los sacerdotes eran servidores de Dios en el Antiguo Testamento. Y noten otra vez más, Pedro está tomando imágenes, ideas del Antiguo Testamento para aplicárselas a la iglesia. Y lo que él está diciendo es, aquellos que servían, ahora también lo hacen, pero no solamente algunos, como era en el Antiguo Testamento. En el tiempo de Israel solamente algunos eran sacerdotes, especialmente los que venían de la tribu de Leví. Pero lo que está diciendo Pedro aquí es que ¿quiénes son sacerdotes? ¿Apenas un grupo? ¿De alguna tribu en particular? No, él dice ustedes, o sea, nosotros somos real sacerdocio, es decir, que todos nosotros servimos a Dios, como hemos cantado hace un ratico en la alabanza. Tú y yo somos servidores de Dios, pero lo hacemos en presencia del Rey. Es decir, no servimos a cualquiera, servimos al dueño de todo lo que nuestros ojos ven, aquel que sostiene y gobierna este universo. Los sacerdotes cumplían especialmente dos funciones.
Una función que ellos cumplían era representar a Dios delante del pueblo. Es decir, ellos lo que hacían era informar, traer la palabra de Dios y comunicar. Ellos representaban en medio de ese pueblo que no tenía la presencia de Dios como la tenemos hoy en día nosotros, en el Espíritu Santo. El sacerdote cumplía con esa labor. Como representantes de Dios ante el mundo que somos ahora tú y yo, un mundo que es hostil, como hemos dicho, un mundo que es incrédulo, es a ese mundo que Dios nos dice que tú y yo debemos servir. Y la forma en la que tú y yo servimos ahora o representamos a Dios ante ese mundo es como dice aquí en el verso 9 más adelante, a fin de que anuncien que las virtudes de aquel que los llamó a ustedes de las tinieblas. Es decir, la manera en que ustedes representan a Dios es la manera como ustedes comunican estas maravillas, las verdades del Evangelio. Así que tú y yo no solamente fuimos salvados para guardar una salvación futura, tú y yo fuimos salvados para servir a nuestro Salvador. Fuimos llamados para dar testimonio de sus verdades. Pero también tú y yo representamos, ¿verdad? Porque el sacerdote no solamente representaba a Dios delante del pueblo, pero también representaba al pueblo delante de Dios. Y eso nos hace pensar también en esta idea de qué significa para nosotros. Generalmente lo que el sacerdote hacía es que venía a rogar delante de Dios por el pueblo. Su labor, una de sus labores principales era presentarse allá adentro en el lugar santo, y el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para presentar ruego delante de Dios, especialmente para pedir perdón a Dios por el pecado del pueblo y expiar el pecado. Esa es la función, una de las funciones principales de los sacerdotes. Y si Pedro está aplicando esa idea a nosotros, esa imagen a nosotros, tenemos que pensar entonces en qué significa también para ti y para mí esa idea. La idea de que tú y yo estamos representando al mundo delante de Dios. Es decir, que tú y yo deberíamos experimentar también un dolor por este mundo, por la perdición de este mundo, por la crueldad de este mundo, por la maldad de este mundo, por la insensibilidad de este mundo. Y tú y yo deberíamos clamar más delante de nuestro Dios por esta generación, por este mundo que no conoce del Señor. Pero quizá no hay que ir tan lejos, quizá por los que están más cerca a ti, tu propia familia que no conoce de Cristo, tus compañeros de trabajo, tus amigos, tus vecinos. Quizá uno debería preguntarse si realmente sentimos ese dolor por el mundo. Así como el sacerdote entraba a la presencia de Dios para rogar que el Señor trajera su misericordia sobre el pueblo. Así que somos real sacerdocio. Pero también dice que somos nación santa. En Éxodo capítulo 19, versos 6 y 7, Moisés dice lo siguiente: ustedes serán para mí un reino de sacerdotes, otra vez la idea ahí, y una nación santa. Y Deuteronomio 7:6 dice: porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. Entonces, nota por favor, porque Pedro está siendo muy intencional en lo siguiente. Él está diciendo, lo que antes era exclusividad de Israel, ahora es propiedad de la iglesia. ¿Me entienden la idea? Los términos que fueron usados exclusivamente para el pueblo de Israel, noten esas palabras en Deuteronomio y en Éxodo: eres pueblo para mí escogido entre todos los pueblos de la tierra. Ahora Pedro dice, esos somos nosotros. Ahora esas promesas están para nosotros. Somos real sacerdocio, somos nación santa. Dios estableció su iglesia como su pueblo que está separado del mundo. Y debemos reconocer, como lo han reconocido desde el inicio los apóstoles y los autores bíblicos, la permanente tensión que existe en esa verdad. Es decir, que la iglesia es pueblo
santo de Dios, pueblo apartado, pueblo separado en medio de un mundo que es hostil. Por eso es que aquí en el verso 11, si ustedes miran conmigo, capítulo 2 de Pedro, ahí en el verso 11 dice, amados, les ruego como a qué, extranjeros y peregrinos. La idea de que ustedes están aquí, pero no son de aquí. Es decir, que somos ciudadanos de otra patria, de otro reino. Hermano, nosotros queremos proclamar tantas veces las verdades del Señor, pero necesitamos también reflejar y proclamar el carácter de nuestro Dios. Y el carácter de nuestro Dios se refleja o se enseña a otros, no apenas diciendo cosas. Se refleja el carácter de Dios cuando el mundo que no cree en Cristo puede ver ese carácter en nuestras vidas. En Hechos capítulo 4, verso 13, muy interesantemente, cuando estaba ya estos hermanos Pedro y Juan al comienzo en Hechos, dice que las personas se maravillaban cuando veían a Pedro y a Juan. Y dice Lucas que ellos los reconocían, o ellos reconocían que habían estado con Jesús. Esa es una expresión muy interesante. Es decir, la gente veía a Pedro y a Juan y decían, sin duda, estos dos estuvieron con Jesús. Y yo estaba pensando, ¿qué sería lo que habían Pedro y Juan? Para que la gente los viera y dijera, sin duda, esta gente estaba con Jesús. Ellos caminaban con Jesús. Ellos habían sido unos de los seguidores de Jesús. Eso me parece muy interesante. Hay una canción que recuerdo mucho de nuestro amigo Santiago Benavides, algunos de ustedes lo conocen, que en una de sus frases, la canción, dice, danos sabor a evangelio, sabor de pan verdadero. Esta es la idea, hermanos, de que el mundo debería observar la iglesia a nosotros y apreciar que hay algo distinto en nosotros, que somos diferentes, que hablamos diferente, que nos vestimos diferente, que nos comportamos diferente, que pensamos diferente. El mundo debería ver nuestra iglesia, la iglesia de Cristo, y ver que aquí hay personas que se perdonan, que se extienden gracia, que se extienden misericordia, que se aman a pesar de las imperfecciones, que caminamos juntos a pesar de las grandes diferencias. El mundo debería ver eso en nosotros y decir, ahí hay algo diferente, hay algo distinto. La pregunta es que tenemos que hacernos muy confrontativamente es, ¿el mundo percibe eso de nosotros? O quizá cuando el mundo nos mira, lo que ve es simplemente lo mismo que ve en otros ámbitos, en otras esferas, en otros escenarios. ¿Podríamos nosotros reflejar el hecho de que somos nación santa, nación separada para la gloria de nuestro Dios? Hermanos, las cifras y los números en las iglesias, que a veces preocupa tanto a los pastores y a las juntas administrativas, no es lo que en realidad impresiona a Dios. Es decir, a Dios nunca lo ha impresionado los números. Por supuesto, queremos ver una iglesia llena, quisiéramos ver todas las sillas llenas, quisiéramos personas ver llegar a Cristo. Pero a Dios realmente nunca lo ha, impresionado el número. Lo que Dios ama y desea de nosotros es una iglesia que crece en santidad. Es una iglesia que refleja la gloria de Dios a través de vidas transformadas. Eso es lo que Dios ama. De nada nos sirve una iglesia, como dijo alguna vez alguien, de muchos kilómetros de ancho con apenas 1 centímetro de profundidad. Lo que Cristo quiere es una iglesia que muestra su gloria, que refleja su carácter. Y eso somos nosotros cuando salimos de este lugar. La mejor manera en que tú y yo podemos reflejar la gloria de Dios es revelando el carácter de Dios en nosotros.
Mira un poco atrás, ahí en 1 de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 14 y 16, dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Cristo dio su vida por una iglesia que llegue a ser cada vez más santa para su gloria. Amén. Así que eso somos, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pero también Pedro agrega esta otra idea, pueblo adquirido para posesión de Dios. Aquí dos ideas, digamos, o dos componentes. Pedro está diciendo que somos un pueblo adquirido, o también podría decirse un pueblo comprado. Y la idea que Pedro trae es la idea de la esclavitud, muy común en el Antiguo Testamento, parte del Nuevo también, en la que las personas servían a otros de forma de esclavitud, es decir, pertenecían a alguien, eran propiedad de alguien. Pero que había todo un mercado de esclavos, donde tú podías comprar a un esclavo porque tú lo querías tener y podías negociar. Y cada esclavo tenía un precio, un valor, dependiendo la edad, sus cualidades, sus fortalezas y demás. Así que existía todo eso. Y Pedro está diciendo, miren, nosotros, la iglesia, es una iglesia que ha sido comprada, adquirida por Dios. ¿Cómo? Precio alto. Miren otra vez, por favor, un poquito atrás en el verso 19 del capítulo 1. Él dice esto, verso 18, ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir. Esa palabra redimidos hace referencia justamente a eso. Ustedes han sido rescatados. Ustedes estaban bajo la esclavitud de un amo que se llamaba Satanás, el pecado, las tinieblas. Pero ustedes han sido redimidos de esa manera vana de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata. Sino con ¿qué? Con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Es decir, hermanos, piensa en eso por un momento, por favor. Piensa por un momento en eso. ¿Qué significa eso para ti? Es que lo que está diciendo Pedro es que fuimos comprados. Tú y yo estábamos esclavos. Vivíamos en nuestro pecado y nuestra maldad, perdidos completamente. Y un día Dios vino para ofrecer rescate por nosotros. Y Él, siendo el dueño de todo el oro y la plata en este mundo, Él no trajo sus tesoros para decir, los quiero comprar para mí. No, Él trajo algo mucho más valioso, que ni todo el oro, ni toda la plata, ni todas las riquezas de este mundo podrían igualársele. Su Hijo, su propio Hijo, Él mismo vertió completamente su vida para decir, este es el precio. Esto es lo que yo voy a pagar para rescatarlos. Hermano y hermana, eso fue lo que costó tu rescate. Sí, para ti y para mí es gratuito. No tenemos que hacer nada. Es gracia. Pero eso no significa que haya tenido un costo. Fue gratis para ti y para mí, pero alguien sí pagó el precio. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo cuando entregó su vida y hasta la última gota de su sangre clavado en ese madero. Él lo hizo para decir, les estoy comprando, los estoy rescatando para que ustedes ahora entonces sean míos. Esta semana en el libro que estamos viendo de Vida y Evangelio, en la EVI, me llamó tanto la atención esta frase que dijo Tim Keller en su libro Evangelio y Vida. Él dijo esto: no existe ni siquiera un centímetro cuadrado en todo el dominio de nuestra existencia sobre el cual Cristo, quien es soberano sobre todo y quien pagó, no diga, es
mío. Es mío. Cristo es soberano sobre cada área de la vida. No debe haber ninguna parte de nuestras vidas sobre la cual Él no reine. ¿Por qué? Porque Él te compró. Ahora, esto es lo segundo que quiero mencionar referente a este punto. Y es esto. ¿Para qué nos compró Dios? ¿Por qué nos compró Dios? ¿Por qué Dios hizo eso? Bueno, Dios no estaba en el negocio de la esclavitud. Dios no era un comerciante que nos compró para limpiarnos un poquito y vendernos a mejor precio. Eso no es lo que el Señor quería. Mira que lo que dice la palabra es que dice que Él nos adquirió, ¿para qué? Para simplemente esto, presta atención, para ser suyos, para ser suyos. Habría tanto que pensar sobre eso, hermanos. Es decir, que Dios tomó a nosotros, que estábamos en esclavitud y no valíamos absolutamente nada, y pagó un precio tan alto por nosotros para hacernos de Él. Dios, el Dios creador de este universo, el que subsiste por sí mismo, que no necesita a nada ni a nadie, que no está incompleto, que no está aburrido en la eternidad y tiene que inventarse algo para distraerse. No, el Dios que es autosuficiente, que Él mismo se complace, que Él es en sí mismo y no necesita de nada ni de nadie, nos ha comprado para que seamos suyos. Seamos de Él, su posesión. Ahora piensa en esto. Nosotros que éramos esclavos y que no valíamos nada y fuimos comprados por Él, llegamos a ser muy valiosos. Y esta es la razón. Yo estuve pensando en esto. ¿Qué hace que ahora nosotros tengamos este valor como dice las Escrituras? Y me hizo pensar en los objetos que cobran valor solo por el hecho de a quién pertenecieron. No sé si han visto ustedes eso, pero yo me puse a investigar un poquito ahí pues en Google, a investigar sobre objetos que se subastan en razón a quienes pertenecieron. Y entonces encontré esta publicación de la revista Forbes en su publicación del 23 de agosto del año 2021. En ese artículo se hablaba sobre justamente estos artículos que han sido subastados a altos precios solamente por a quién pertenecieron. Entonces, por ejemplo, ahí hay varios y decía, por ejemplo, Messi. Conocen al jugador de fútbol Messi, ¿cierto? Los que les encanta el fútbol sabrán y recordarán que Messi jugó toda su carrera en un club, el Club Barcelona. Cuando Messi se sale de ese grupo, de ese equipo y se despide, que ustedes recordarán, salió por toda la televisión, todos los noticieros, él lloró en su despedida. Así que se secó las lágrimas con un pañuelo. Y la revista Forbes dice entonces que alguien tomó ese pañuelo con las lágrimas de Messi, lo recogió y lo subastó por $1 millón, queridos. Imagínense. Pero eso no para ahí. La revista Forbes también dice que en alguna oportunidad la cantante Lady Gaga, la conocen. Espero que no escuchen su música, pero que por lo menos vean quién es. En uno de sus conciertos en Dublín, perdió una uña postiza. Entonces, un trabajador la encontró, la guardó y luego la subastó por cerca de 9.000 euros. Justin Bieber, otro cantante que ustedes creo que saben quién es, en alguna oportunidad para una beneficencia, subastó un mechón de pelo suyo por 32.700 euros. Imagínense ustedes. Y esta me pareció más interesante, así que la copié textual y la voy a leer textual. El 13 de mayo del año 2013, Sir Alex Ferguson dirigió su último partido como entrenador del Manchester United. Ese día, después de muchos años de mascar chicle sentado en el banquillo,
Un afortunado tuvo la suerte de recoger del césped el último de ellos. 500.000 euros fue el precio por el que un seguidor lo adquirió en una subasta. ¿Cómo les parece eso? ¿No les parece un poco absurdo? ¿Un chicle? Más 500.000 euros. Hermanos, si estos objetos llegaron a este valor absurdo solamente por haber pertenecido a personas como estas, finitas, débiles, frágiles, como nosotros, ¿cuánto más, hermanos? ¿Cuánto más tú y yo, que ahora pertenecemos a nada más y nada menos que al Creador del universo, al que es infinito, al que es eterno, al que es todopoderoso? ¿Puedes calcular tu valor? No porque en nosotros haya un valor, sino porque ese valor se adquiere por el hecho de a quién pertenecemos. Nuestro valor no está en lo que tú haces, en dónde trabajas, cuánto tienes, con quién te rodeas. Ese no es lo que te da tu valor. No son tus habilidades, tus capacidades. Lo que te da a ti valor es que tú puedes saberte hoy que perteneces y eres posesión del Creador de este universo. Ese es tu valor y en eso radica nuestra identidad. Así que Dios toma personas corrientes y ordinarias como nosotros, y porque Él las ha tomado para sí mismo, entonces ellas llegan a ser especiales y de gran valor. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La palabra iglesia en su original significa, o básicamente lo que quiere decir es llamar fuera, llamar afuera. La iglesia está constituida por todos aquellos de nosotros que hemos sido llamados por Dios afuera. Es decir, que hemos sido sacados por Dios, rescatados por el Señor, ahora somos de Él y que Él nos llama afuera. Es decir, que estamos ahí en el mundo, como hemos dicho, pero no somos de ese mundo. Que ya no somos del reino de las tinieblas. Ustedes recordarán que en el Sermón del Monte que acabo de pasar recién, estuvimos enseñando acerca de que el reino de Dios es contracultural, ¿verdad? Y que lo que estaba diciendo Jesús en el Sermón del Monte es, esto es lo que rige y dirige a aquellos que son ciudadanos de este reino. En otras palabras, los que no pertenecen a este mundo. Y eso es lo que está diciendo Pedro. Nosotros somos ahora quienes ya no somos de las tinieblas, sino somos de la luz. Efesios 5:8 dice, ustedes antes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. De tinieblas a luz. Por eso también Jesús dijo, ustedes son la sal de esta tierra y la luz de este mundo. Noten que no dice ustedes parecen luz. No, dice ustedes son luz. Ustedes son luz. Eso es lo que nos debe caracterizar a ti y a mí, mis queridos hermanos. Bueno, llegamos al verso 10. Y en el verso 10 dice que esta verdad tan hermosa, dice, ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora, dice Pedro, son el pueblo de Dios. Ustedes no habían recibido misericordia, pero han recibido misericordia. Ahora Pedro vuelve otra vez a traer las imágenes del Antiguo Testamento. Y noten ustedes que Pablo ha sido enfático, insistente, porque él le quiere decir a aquellos que no son judíos, que son cristianos ahora, pero quiere decirle a ellos y a nosotros, ustedes tienen que recordar y pararse sobre el fundamento de su identidad. Así que Pedro nos trae ahora palabras que fueron dichas por el profeta Oseas. Y hemos leído ya en esta mañana alguna porción del capítulo 2 del libro de Oseas, pero
El libro de Oseas, que es fascinante, pero a la vez es bastante duro de leer por la historia. Y rápidamente, para quienes no la conocen, Dios llama al profeta Oseas para que busque o se case con una mujer que es prostituta o que ha sido prostituta. Y Dios hace eso, le pide eso al profeta como una forma, instrumento que Dios usaba en el Antiguo Testamento para enseñarle o mostrarle vívidamente al pueblo su relación con Él y especialmente su pecado. Así que lo que Dios está haciendo es trayendo a Oseas como un representante de Dios, como que este es Dios, y trae a Gomer como una prostituta para decir: ustedes son pueblo de Israel como Gomer. Se han comportado y han vivido como esta ramera. Ustedes se han ido detrás de dioses y ustedes han adulterado, me han abandonado, se han ido con otros. Ese es el mensaje. Así que Oseas se une con Gomer y tienen hijos, 2 hijos y una hija. Cuando nace la segunda hija, en el verso 6 del capítulo 1, Dios le dice a Oseas: ponle por nombre Lo Ruhamá, porque ya no me compadeceré de la casa de Israel, o no tendré más misericordia de la casa de Israel. Luego, en el verso 1:9 nace otro hijo, el tercero, y Dios le dice a Oseas: ponle por nombre Lo-amí, porque ustedes no son mi pueblo y ya no soy su Dios. Imagínate eso. Dios le dice a Israel: ustedes ya no son mi pueblo y yo ya no soy su Dios. Se han comportado como lo más perverso y terrible. Me han traicionado y han sido tan idólatras. Así que Dios está diciendo a través de esta imagen, está diciendo: ya no son mi pueblo, ya no son mi Dios. Remárcales eso a ese pueblo por su maldad y por su pecado. Pero en el capítulo 2 se enciende una esperanza, y ya lo hemos leído. Se enciende la esperanza de que Dios dice: nuevamente yo la llevaré al desierto y la seduciré. Ahora, Gomer abandonó a Oseas y volvió a irse con sus amantes. Y luego Dios le dice a Oseas que vaya y la busque otra vez y que la traiga de regreso, imagínense, y la cuide. Porque eso es lo que Dios dice: yo volveré a hacer con este pueblo. Ahora miren por favor conmigo en Oseas capítulo 2, verso 23. Dios dice lo siguiente: la sembraré para mí en la tierra y tendré compasión o misericordia de la que no recibió misericordia ni compasión. Y diré al pueblo que no era mi pueblo, dice el Señor: tú eres mi pueblo. Y Él dirá: tú eres mi Dios. Dios les dice: por el pecado y la maldad de ustedes, ya no serán más mi pueblo. Pero Dios trae su pacto de amor. Y Él se ha comprometido con su pueblo. Y en su carácter fiel no los va a abandonar. Y Él dice esto: ellos volverán a ser mi pueblo y yo volveré a ser su Dios. Pero cuando Dios le dice eso a Oseas, Dios está mirando hacia el futuro. Y Dios está mirando hacia adelante con Oseas para decirle: haré un pueblo nuevo. ¿Y sabes de quién está hablando Oseas capítulo 2, verso 23? De nosotros. Que tú y yo no éramos pueblo. Que tú y yo no pertenecíamos a Israel. Que no teníamos las promesas de Dios. Y Dios está diciendo: ahora yo seré para ellos su Dios y ellos serán mi pueblo. No lo eran, pero ahora lo serán. Eso es lo que Dios está diciendo. Dios está ratificando el compromiso de amor con su pueblo, con nosotros. Así como le dijo a Oseas que regresara por Gomer. Nosotros que hemos ofendido a Dios, maltratado al Señor,
pisoteado su nombre. Este es el pacto de amor al que Dios se ha comprometido. Y esa es la esperanza para nosotros, la misericordia de Dios. Por eso Él dice en el verso 10, ustedes no habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. ¿Qué nos sostiene a ti y a mí, querido, si no es la misericordia de Dios? Si no es la bondad de Dios. Hermanos, si se tratara de nosotros, ¿dónde estaríamos? Si te tratara de nuestra fidelidad a Dios, ¿en dónde estaríamos? Misericordia, misericordia del Señor. Ahora, cuando Dios promete hacerles un nuevo pueblo hacia el futuro, es donde entra en escena nuestro Salvador y Redentor Jesús. Porque la Escritura nos dice que Jesús llegó a representar a Israel. En la Biblia no hay ninguna parte donde diga Jesús es Israel, pero sí hay muchas alusiones en los evangelios donde se toma la persona de Jesús y se ve representado ahí a Israel. Aun cuando Dios dijo, este es mi hijo amado, Dios había dicho eso a Israel, este es mi hijo. Pero ahora Jesús es el verdadero Israel. Él es el pueblo verdadero. ¿Por qué? Porque Él representó las experiencias de Israel. Él fue sacado de Egipto, como dice la palabra. Él atravesó el desierto también, así como Israel. Jesús también fue tentado, como fue Israel. A gran diferencia de que Jesús se sometió y cumplió a cabalidad toda la ley y la palabra de su Padre. Él no declinó. Él no cedió ante los ídolos, aun cuando Satanás le dijo, si te lanzaras de este pináculo, yo te daré todos los reinos para que te adoren. Jesús no sucumbió ante la tentación, ante los apetitos humanos, ante los placeres. Así Él se convirtió en el verdadero Israel. Y al final, hermanos, nosotros somos parte de ese pueblo, porque cuando Él nos alcanza con su gracia, Él nos pone en Él, en Cristo, en Cristo. Y al estar en Cristo, ahora tú y yo somos parte de ese pueblo. Nuestra identidad, hermanos, no es un logro, es una gracia recibida. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Bien, algunas conclusiones y aplicaciones para terminar. Nuestra identidad como iglesia, hermanos, determina cómo vivimos. Lo que tú y yo somos influye, quieras o no, en lo que hacemos. El entendimiento que tú tengas de quién eres influye, quieras o no, en lo que tú haces, en cómo piensas, en cómo hablas. Vive, hermano y hermana, de acuerdo con la identidad que tienes como pueblo de Dios. Usa tus palabras, tus acciones, tus decisiones para reflejar la gloria de Dios. Así que nuestra identidad determina cómo vivimos. Pero también nuestra identidad protege nuestra fe en medio del caos, en un mundo que, como hemos dicho al principio, promueve tantos valores y estilos de vida, hermanos, contrarios a la palabra de Dios. ¿Saben? Estamos tan expuestos tú y yo permanentemente a ideas, filosofías, pensamientos de este mundo. Saber con certeza quiénes somos en Cristo debe ayudarnos e impulsarnos a mantenernos fieles como aquellos que pertenecemos a Dios, como suyos, que somos de su reino. Así que recuerda siempre quién eres cuando estés en este mundo caído, cuando estés frente a la tentación, cuando estés frente a los pensamientos y las ideas de este mundo. Recuerda quién eres como parte de la iglesia. Y por último, nuestra identidad como iglesia nos permite experimentar a la iglesia en su dimensión mayor. Yo quisiera decirte lo siguiente al finalizar esto. Hermanos, únete al cuerpo de Cristo.
no como apenas un lugar al que vas cada semana, no como un lugar religioso, un club, un lugar, sino únete como lo que somos, pueblo de Dios. Este no es un llamado al individualismo, sino a vivir como hermanos. Dios nos está formando para sí, pero Él nos está formando como un pueblo. Dios no va a regresar por personas con nombres y apellidos. Él va a regresar por una iglesia, por un grupo, por un pueblo, por un remanente. Y Dios está santificando y está transformando, no a personas individualmente. Dios está hermoseando, transformando, santificando su iglesia, su pueblo, que somos nosotros. Así que mírate a ti mismo y yo oro al Señor, oramos al Señor que tú puedas, a partir de este domingo y los siguientes domingos, poder descubrir lo que significa ser iglesia y que tú puedas disfrutar y aprovechar mejor ese regalo que el Señor nos da.